Historia de Alejandro Vidal y las trillizas. Intercambió a su devota pareja por un modelo más joven, creyendo haber descubierto la verdadera felicidad. Años más tarde, se queda inmóvil al ver a 3 niños que innegablemente son suyos. Únase a nosotros hoy y comparta en los comentarios su ubicación mientras sintoniza. El horizonte de Chicago brillaba como una galaxia en la oscuridad, su iluminación bailando sobre el lago Michigan en brillantes olas de oro y plata. Desde su oficina en la esquina del piso 47, Alejandro Vidal tenía una vista panorámica de todo lo que estaba debajo. La ciudad que alguna vez pareció insondablemente expansiva, ahora se extendía ante él como un reino sometido. A la edad de 42 años, había logrado lo que muchos solo fantasean: un imperio tecnológico forjado a partir de pura ambición y determinación inquebrantable. Un nombre que resonaba con autoridad en las salas de juntas de todo el país. Y una fortuna que hacía tiempo que había trascendido cualquier medio práctico de evaluación. Meridian Technologies comenzó su viaje en un garaje. ¿No es ese el comienzo clásico de todas las historias de éxito notables? Armado solo con una computadora portátil prestada y una visión que muchos afirmaban que estaba una década demasiado avanzada. Tal vez ese fue el catalizador que impulsó su determinación. La incertidumbre reflejada en sus miradas mientras compartía sus aspiraciones, la cortés duda que se tambaleaba al borde de la condescendencia. Alejandro siempre había sido una persona que se negaba a reconocer los límites, particularmente los establecidos por otros. Se giró para alejarse de la ventana, su imagen disolviéndose mientras recorría el espacio de su oficina. La zona reflejaba sus logros, con muebles minimalistas hechos de maderas exóticas, piezas de arte únicas que ganaban valor más rápido que los planes de jubilación típicos, y tecnología tan fácilmente tejida en el entorno que parecía prever sus requisitos antes incluso de que los expresara. Todo estaba meticulosamente organizado, cuidadosamente administrado, impecable, precisamente como él prefería. El dispositivo vibró suavemente contra el elegante acabado del escritorio. Otro mensaje más de Valeria, que viene retrasada. ¿Puedes pedir algo de comida para mí? Algo alegre y fresco. XO. Una sonrisa apareció en el borde de sus labios. Valeria Castillo. De años. Una mirada que hacía que los hombres perdieran la noción de sus propias identidades. Una profesional de marketing con un MBA de Stanford, complementada con un físico que podría adornar las portadas de revistas. 6 meses antes, entró en una reunión de la Junta, desveló una estrategia de cambio de marca que impulsó su cuota de mercado en un 12% e irrevocablemente alteró su existencia. Alejandro respondió rápidamente, sus dedos deslizándose por la pantalla con precisión. Estaba a punto de llegar a Calem en 20 minutos, el establecimiento de comidas más exclusivo de la ciudad, donde las reservas se aseguraban generalmente con 3 meses de antelación, a menos que uno poseyera la influencia que él tenía. El maître d' lo reconocería personalmente, guiándolo a su mesa preferida junto a la ventana, donde una copa de Macallan 25 esperaba su llegada. El camino hacia el logro, la esencia de la influencia. Mientras recogía su abrigo y sus llaves, sus ojos se posaron en la única fotografía enmarcada que quedaba en su escritorio, el único toque personal en un entorno por lo demás estéril. Sofía. En esa imagen, su sonrisa irradiaba calidez, llegando a sus ojos, un recuerdo preciado de unas raras vacaciones en la costa hace años. Su cabello era más brillante entonces, besado por el sol,
y alborotado por la brisa, su mano levantada para proteger su rostro de su baile juguetón. Recordó haber capturado esa imagen, la melodía de su risa llevada por la brisa del océano, y el pensamiento de que nunca había encontrado algo tan exquisito. Sofía había tenido fe en él, cuando la fe era el único activo que poseía. Trabajó en dobles turnos en una escuela pública en apuros, asegurando que la luz se mantuviera encendida mientras él perseguía sus aspiraciones. Noche tras noche, se sentó a su lado en su sofá desgastado, revisando meticulosamente los planes de negocios, proponiendo mejoras y cuestionando sus suposiciones. Su mente analítica cortó el caos de su visión, ofreciendo una sensación de claridad. Ella había sido su ancla cuando la tierra parecía empeñada en moverse debajo de él. ¿Qué sigue? Ahora era una presencia desconocida en un hogar que todavía poseía técnicamente, dando clases en una institución que él podría haber revitalizado desde los cimientos con solo una pequeña porción de su bono anual, llevando una vida que se había alejado mucho de la suya. La elección no fue tomada sin una cuidadosa consideración. Él no era del tipo de conformarse con el estereotipo de éxito, intercambiando a su primera esposa por una contraparte más joven a la primera oportunidad. El cambio había sido sutil, una suave separación de dos individuos trazando sus propios caminos. Sofía se había mantenido igual, siempre dedicada a sus estudiantes, todavía compartiendo cuentos de triunfos menores en aulas llenas, todavía luciendo atuendos que había comprado en oferta, incluso cuando él podía permitirse fácilmente comprarle lo que deseara. Le había prometido el universo. Sin embargo, su universo se mantuvo obstinadamente confinado, centrado en su aula y sus esfuerzos comunitarios. Había rechazado las escapadas extravagantes, las gemas brillantes, las propuestas para financiar su propia academia exclusiva. «Esa no es nuestra manera, Alejandro», diría ella, su tono suave pero resuelto. Sin embargo, ese era el problema. Era la esencia de su transformación. Las puertas del ascensor se deslizaron abiertas sin un sonido, y Alejandro entró, su imagen fracturándose a través de las superficies espejadas. La figura que le devolvía la mirada era desconocida para el joven ansioso del South Side, que había luchado con uñas y dientes para ganarse un lugar en la universidad a través de becas y una determinación implacable, que se había encontrado encantado por una chica cuya fe inquebrantable en él se sentía nada menos que milagrosa. La noche en que le informó a Sofía de su partida, ella se mantuvo serena, sin derramar una sola lágrima. Eso lo tomó por sorpresa. Se había preparado para las lágrimas, para las acusaciones, para la tempestad emocional que lo dejaría sintiéndose culpable y justificado. En cambio, ella lo miró con esos inquebrantables ojos marrones, ojos que una vez solo habían reconocido lo mejor en él, y preguntó: «¿Es esto realmente lo que deseas, Alejandro?» Y él había aceptado porque, en ese instante, simplemente lo era. Anhelaba la liberación, la frescura, la sensación estimulante de estar con alguien que lo reconociera por quien era en ese momento, en lugar del soñador aspirante que fue. Valeria captó la esencia de la aspiración. Ella se articuló en su lengua. Ella navegó por su reino con el mismo fervor que lo había inspirado a darle existencia. La separación se desarrolló con una sensación de decoro, rozando lo mundano. Sofía había solicitado poco: su antigua residencia en los suburbios, un humilde acuerdo que sus abogados consideraron casi ofensivamente justo, y un nuevo comienzo. Sin largas disputas legales,
sin peticiones rencorosas. Fiel a su naturaleza, la partida de Sofía de su vida estuvo marcada por la gracia y la ausencia de dramatismo. Mientras su coche privado partía de la reluciente torre de cristal de su sede corporativa, Alejandro experimentó la familiar prisa de emoción ante la perspectiva de reunirse con Valeria. Ella lo empujó, encendió una chispa dentro de él y despertó sentimientos que casi había perdido. En su presencia, se transformó en Alexander Mercer. Nota del traductor. El nombre de Alex está escrito en inglés. Mantengo el juego de palabras. El líder innovador y mente maestra. Con ella, su éxito no era algo por lo que disculparse o disminuir. Era celebrado, admirado y utilizado en todo su potencial. Esta era la existencia que había elaborado. Esto era precisamente lo que había deseado. En esos momentos tranquilos, justo antes de que el sueño lo envolviera, a menudo encontraba sus pensamientos a la deriva hacia una orilla soleada, donde la risa bailaba en la brisa. De hecho, ese era el costo del avance. Nada de valor viene sin sacrificio. El restaurante cumplió perfectamente todas sus expectativas. El murmullo tranquilo de la riqueza y el poder, la suave iluminación diseñada para realzar cada rostro, los sutiles gestos de reconocimiento mientras lo acompañaban a su asiento. Valeria hizo su entrada 15 minutos más tarde, cautivando la atención mientras se deslizaba por la habitación. Un punto de vista y una ubicación que superaban las ganancias mensuales del individuo promedio. «Disculpa por mi tardanza», comentó, su tono logrando el equilibrio perfecto entre el remordimiento y la seguridad. La reunión para la campaña se extendió más allá de su tiempo programado. Alejandro la observó mientras se hundía con gracia en su silla, sus movimientos exudando una intensidad cautivadora. «Espero que sea un éxito». Su sonrisa fue un contraste brillante, un destello de blanco prístino engastado contra el tono profundo de sus labios rojos. «Absolutamente. El fracaso no es una opción, Alejandro. De hecho, ese era el caso. El logro era el dialecto en el que se comunicaban, la base compartida sobre la que habían construido lo que fuera esta conexión entre ellos. No amor, todavía no, sino algo que te atrae con su propia fuerza irresistible. Una sensación similar a la fuerza. A medida que la noche avanzaba en medio de una neblina de buen vino y platos ingeniosamente dispuestos, Alejandro navegó por su papel con una suave confianza. El compañero observador, la mente maestra empresarial, el individuo que manejaba cada detalle con precisión. Y si una sutil voz murmuraba que algo estaba ausente, que esta escena impecable estaba desprovista de un elemento esencial, había dominado el arte de silenciar esas incertidumbres. En última instancia, este era el camino que había abrazado, la existencia que estaba destinado a tener, el pináculo de todos sus esfuerzos. Y nadie, ni siquiera el espectro de la decepción de Sofía, podía desviarlo de su convicción. Sin que Alejandro lo supiera, le esperaba una revelación que estaría peligrosamente cerca de ser demasiado tarde. Mientras tanto, en un hogar humilde adornado con un jardín que prosperaba en medio de la jungla de hormigón, Sofía Vidal se encontró en el consultorio de su médica, sus manos agarrando los reposabrazos de la silla mientras luchaba por comprender las palabras que acababan de fracturar su realidad. «Señora Vidal, necesito que respire hondo. Esto puede ser una sorpresa, pero abordémoslo gradualmente». La voz de Sofía era un mero susurro. «¿Puede? ¿Podría decirlo de nuevo?» La expresión de la médica se transformó, revelando una profundidad de empatía. «Felicidades, Sofía, está esperando. La ecografía revela que está esperando trillizos.
habitación giró a su alrededor. La voz de la médica se convirtió en un zumbido distante, mientras Sofía instintivamente colocaba una mano sobre su estómago a un plano. 3 veces. 3 vidas floreciendo dentro de ella. 3 niños que nutriría en soledad. 3 fragmentos del hombre que se había marchado sin pensarlo 2 veces. El momento estaba teñido de una amarga ironía. Solo habían pasado 3 semanas desde que se firmaron los papeles de divorcio, la tinta aún fresca en el documento que marcaba la conclusión de 12 años de matrimonio. Y ahora esto, un vínculo biológico que los uniría eternamente, trascendiendo cualquier formalidad legal. Mientras Sofía salía del consultorio de la médica hacia el aire fresco del otoño, sus pensamientos giraban con preguntas que parecían desafiar las respuestas sencillas. ¿Debería revelárselo? ¿Tenía él derecho a ese conocimiento? ¿Qué acciones podría tomar con ese entendimiento? ¿Percibiría a estos niños como una carga, una interrupción en su nueva existencia meticulosamente elaborada? El Alejandro con el que se había casado, el hombre que una vez visualizó un futuro de familia y unión cuando el momento fuera perfecto, ese hombre se habría llenado de alegría. Sin embargo, el Alejandro que ahora habitaba torres de cristal y restaurantes de élite, había intercambiado sus aspiraciones compartidas por una realidad alternativa. Ese hombre le era desconocido. Con un firme agarre en sus llaves, Sofía resolvió tomar medidas. Protegería a estos niños, sus hijos, de desvanecerse en el fondo de la gran historia de su padre. Eran dignos de más que ser el subproducto desafortunado de un matrimonio que se había desmoronado, más que ser pasados de un lado a otro entre reinos que nunca se alinearon realmente. Eventualmente, ella lo compartiría con él. Sin embargo, el momento aún no había llegado. Solo después de haber construido una barrera sólida a su alrededor, una base que se mantuviera inquebrantable, estos niños entrarían en un reino lleno de afecto, seguridad y una realidad donde serían atesorados, no una ocurrencia tardía. Mientras el sol se hundía bajo el horizonte en Chicago, 2 individuos que una vez entrelazaron sus vidas, ahora se encontraban al borde de futuros inciertos, divididos por decisiones, por el destino y por los 3 pequeños latidos que eventualmente entrelazarían sus caminos una vez más. El poco del esfuerzo de la maternidad. Los años posteriores se desarrollaron en una neblina de paradojas, instantes que se sintieron interminables en su lucha, pero que se escaparon con alarmante rapidez. Sofía nunca había imaginado que navegaría el viaje de la maternidad en soledad, especialmente con 3 bebés, cuya mera presencia empujó los límites de su resistencia, su aguante y su amor. El año inicial resultó ser el más desafiante. El sueño se desvaneció en un recuerdo distante, un lujo que recordaba con un corazón melancólico en medio del ritmo interminable de alimentaciones, cambios de pañales y los gritos relajantes que se mezclaban en una marea inflexible. Hizo la transición de la casa suburbana, llena de recuerdos, a una casa adosada modesta en un vecindario más tranquilo, utilizando parte de su acuerdo para asegurar un hogar donde sus hijos pudieran experimentar estabilidad, si no lujo. Había renunciado a su papel de enseñanza en la escuela pública, el horario inmanejable con trillizos que requerían su enfoque inquebrantable. En cambio, se había cambiado a la consultoría educativa, trabajando desde casa en medio de siestas y alimentaciones, cultivando una lista de clientes de escuelas privadas que apreciaban su conocimiento en el desarrollo curricular. No era el aula lo que capturó su corazón, pero le permitió mantenerse vinculada a la educación
mientras se adaptaba a las demandas de la maternidad. La ayuda llegó de maneras sorprendentes. En esos meses iniciales, las comidas fueron coordinadas cuidadosamente por antiguos colegas. Conocidos que apenas reconoció, se adelantaron para cuidar a los pequeños por un breve momento, otorgándole la oportunidad de limpiarse o simplemente tomar un momento para exhalar. Sus padres, ahora disfrutando de su jubilación en Florida, habían llegado durante las 6 semanas iniciales. Su padre trabajó con tranquila eficiencia para armar cunas, mientras que su madre impartió los ritmos de cuidar a varios bebés simultáneamente. Sin embargo, no podían permanecer indefinidamente, y con el tiempo, Sofía descubrió que estaba genuinamente sola, con 3 pequeños seres que dependían de ella para cada una de sus necesidades. Durante las noches más duras, cuando los 3 gemían al unísono y su cuerpo palpitaba de fatiga, ocasionalmente se permitía un fugaz momento de frustración dirigido a Alejandro, por su ausencia, por su ignorancia, por la forma sin esfuerzo en que se había dado la vuelta, ajeno a lo que había renunciado. Esos momentos fueron fugaces. Mientras miraba a Elena, Nicolás y Lucía, nombres que había seleccionado por su simplicidad, su fuerza y su desconexión de cualquier familia, le resultó imposible lamentar el viaje que las había llevado a ella, a pesar de los desafíos desesperados en el camino. Elena fue la primera en llegar, al mundo solo 2 minutos por delante de sus hermanos, e infundió ese espíritu de primogénita en todos sus esfuerzos. Desde sus primeros días, sus ojos brillaron con una aguda conciencia, absorbiendo el mundo que la rodeaba con un enfoque que a menudo tomaba por sorpresa a los adultos. Ella fue la pionera en rodar, la pionera en sentarse, la primera en agarrar juguetes con sus manitas resueltas. Con solo 18 meses, ya había reclamado su papel como la líder clara del trío, eligiendo sus juegos y resolviendo conflictos con la delicadeza que solo una niña pequeña podía reunir. Nicolás quedó en segundo lugar, más reservado que sus hermanas, pero poseyendo una naturaleza observadora que no pasaba por alto nada. Mientras Elena presionaba hacia adelante, Nicolás observaba atentamente. Sus pasos iniciales llegaron más tarde que los de sus hermanas, no debido a una incapacidad para caminar, sino más bien porque parecía estar analizando la mecánica de la misma, dudando en intentarlo hasta que hubiera desentrañado el rompecabezas en su mente. Una vez que comenzó, rara vez tropezó. Su precaución envolvió todos los aspectos de la vida: nuevas comidas, nuevas personas, nuevas experiencias. Pero debajo de esta chapa se encontraba una curiosidad profunda y genuina. Lucía fue la última en aparecer, más ligera que sus hermanos por casi medio kilo, poseyendo una naturaleza frágil que le había causado a Sofía innumerables noches sin dormir llenas de preocupación. Lo que le pudo haber faltado en fuerza física lo compensó con su profunda sensibilidad. Lucía era la que observaba cuando otro niño se sentía deprimido en el grupo de juego, la que ofrecía su conejo de peluche a cualquiera con lágrimas, la que parecía absorber emociones de la atmósfera que la rodeaba. Se parecía más a Alejandro, poseyendo sus llamativos ojos azules y el sutil surco que se formaba entre sus cejas cuando se concentraba. Estos 3 niños eran notables, cada uno con el mismo rostro mientras encarnaban sus propias identidades únicas. Sofía observó su crecimiento, sintiendo asombro y miedo entrelazados dentro de ella. Maravilla de su fuerza, su felicidad, su sencillo abrazo al mundo tal como es. El miedo se cierne ante la idea de nutrirlos
sin el apoyo que un compañero podría haber ofrecido, ante la miríada de amenazas que el mundo plantea, ante las inevitables preguntas que surgirán. Las preguntas inevitables. Para cuando cumplieron 4 años, las preguntas habían comenzado en serio. «Mami, ¿por qué Jenny no tiene padre?» Una noche, mientras Sofía acostaba a Elena, la expresión de la niña era sincera, a la suave luz de la luz nocturna. Sofía sintió una opresión en el pecho. Sin embargo, estaba lista para este momento, habiendo practicado las frases que transmitirían honestidad, sin pesar mucho sobre ella. Algunas familias consisten en una madre y un padre. Algunas tienen 2 madres o 2 padres. Algunas familias, como la nuestra, consisten solo en una madre. Las familias pueden adoptar varias formas. Sin embargo, todas están unidas por el amor. Elena contempló esto con la seriedad de una jueza evaluando los hechos. «Pero tuvimos un padre una vez, ¿no?» Tommy mencionó que todos tienen una figura paterna, incluso si no están presentes en sus vidas. Sofía se posó en el borde de la cama, metiendo suavemente los rizos oscuros de Elena lejos de su frente. De hecho, tienen un padre. Él reside a una distancia considerable y ahora lleva una existencia diferente. ¿Nos notó cuando éramos bebés? Nicolás estaba en la entrada, su preciado libro sostenido firmemente contra su pecho. Su rostro, una máscara de misterio. Sofía sintió una constricción en su garganta. Este era el desafío de criar a 3 niños que tenían la misma edad. Las discusiones fluyeron libremente, con preguntas que surgían de varios ángulos simultáneamente. Absolutamente no. Él se fue mucho antes de que ustedes llegaran. ¿No deseaba nuestra presencia? La suave voz de Lucía emergió detrás de Nicolás, su labio inferior temblando un poco. «Oh, cariño, absolutamente no». Con un cálido abrazo, Sofía dio la bienvenida a Lucía a su regazo, donde encontró consuelo contra su hombro. Él no sabía de su existencia. Él eligió embarcarse en un camino diferente mucho antes de que me diera cuenta de que ustedes se estaban desarrollando dentro de mí. ¿Nos desearía si supiera de nuestra existencia? Esto viene de Nicolás, cuya mente analítica está perpetuamente en busca de una progresión lógica. Sofía hizo una pausa. La incertidumbre parpadeó en su mente. En el pasado, ella habría aceptado sin dudarlo. El Alejandro con el que se había casado una vez visualizó un futuro lleno de niños, compartiendo sueños sinceros de convertirse en un padre que superaría al suyo en amabilidad y cuidado. Sin embargo, el Alejandro que una vez conoció se había desvanecido mucho antes del divorcio, suplantado por un hombre cuyas aspiraciones lo habían transformado en un extraño que apenas podía identificar. «No estoy segura», respondió con franqueza. «Sin embargo, mi deseo por ustedes supera todo lo demás en la existencia. Ustedes 3 son la bendición más increíble de mi vida. Por el momento, eso fue suficiente». En su juventud, su universo giraba en torno a ella. El santuario que había elaborado para ellos y las rutinas y rituales reconfortantes que los envolvían en una sensación de seguridad. Sin embargo, Sofía era consciente de que estas preguntas resurgirían, transformándose e intensificándose a medida que maduraran y comenzaran a comprender las complejidades de las decisiones adultas, de la ausencia y del vacío que un padre desaparecido crea en la existencia de un niño. El encuentro inevitable. Los años habían transformado la existencia de Alejandro Vidal de maneras que eran a la vez anticipadas e inesperadas. Meridian Technologies expandió su alcance en todo el mundo, con su valor triplicándose bajo su guía inquebrantable. El ático fue intercambiado por una mansión contemporánea, con vistas al lago Michigan, su elegante diseño adornando las páginas de las publicaciones de arquitectura.
El logro había fomentado un mayor logro. La afirmación había seguido a la afirmación. Su conexión con Valeria se había transformado de un romance ferviente a una acogedora compañía. Se deslizaron por los escalones superiores de la sociedad de Chicago, con gracia sin esfuerzo, asistiendo a galas de caridad, mezclándose en clubes exclusivos y disfrutando de retiros de fin de semana con individuos cuyos nombres adornaban la lista Forbes. Encarnaron el dúo dinámico ideal, sus personajes meticulosamente elaborados para un efecto óptimo. A pesar de sus logros aparentes, Alejandro a veces se paraba en sus ventanas de piso a techo en la quietud de la noche, mirando las luces de la ciudad, lidiando con un vacío que luchaba por definir. En estos momentos desprevenidos, el triunfo se sentía hueco, el logro menos satisfactorio de lo que había sido la persecución. La Junta dio luz verde a la iniciativa de educación artística, comentó Alejandro, aflojándose la corbata mientras entraba en la sala de estar, donde Valeria estaba absorta en su teléfono. 5 millones asignados en un lapso de 3 años, que culminan en una gala de lanzamiento programada para el próximo mes. Valeria levantó la mirada, su rostro estuvo iluminándose. Momento impecable. Esto puede ser utilizado por el equipo de PP para el informe trimestral. Ella acarició suavemente el espacio a su lado en el elegante sofá. Rebecca se acercó con respecto a la fusión Thompson. Parecían estar sintiéndose ansiosos. Esto constituyó su práctica habitual. Conversaciones sobre el trabajo que se derramaban en momentos personales, sesiones de planificación durante las comidas, conectando con otros incluso en momentos privados. Fue simplificado, fructífero y ventajoso para todos los involucrados. En la quietud que persistió entre frases, Alejandro se encontró reflexionando sobre varios diálogos de otra existencia. Sofía compartiendo los éxitos de sus estudiantes con sincero entusiasmo, participando en discusiones animadas sobre la literatura que han explorado y organizando caminatas espontáneas de fin de semana puramente por la alegría de ello. Se deshizo de esos pensamientos. Esa existencia estaba ligada a otro individuo, un individuo con menos logros. Un hombre todavía en el viaje para descubrir sus verdaderas capacidades. Miró su calendario y comentó: «Debo asistir al ensayo para la gala. Un coro de niños está programado para actuar. Crea una impresión favorable». «Tengo ese evento de la Semana de la Moda en Nueva York», dijo Valeria, con la mirada fija en otra parte. «Tú te encargas de esto solo». Alejandro asintió. La elección se resolvió sin una palabra intercambiada. Su conexión prosperó sobre una base de practicidad y autosuficiencia. Pensamientos claros, libres de apegos innecesarios. Era precisamente lo que había deseado. ¿No lo era? La semana siguiente, Alejandro se sentó solo en el auditorio vacío del Lakeside Cultural Center, desplazándose por los correos electrónicos en su teléfono, mientras una directora de coro nerviosa colocaba a 20 niños pequeños en gradas. Tenía la intención de hacer una visita rápida, entregar los comentarios apropiados a los organizadores y confiar los detalles a su equipo. Sin embargo, su asistente le había instado a permanecer durante al menos una parte del ensayo, citando la importancia de la participación genuina con la causa. «Está bien, pequeñas estrellas, reúnanse», anunció la directora, levantando las manos. Alejandro levantó la vista, su enfoque atraído por las voces melodiosas y puras que se mezclaban en perfecta armonía. Los jóvenes, de 4 a 6 años, vestían camisetas azules idénticas, con algunos inquietos sin descanso mientras otros se quedaban quietos, inmersos en un pensamiento concentrado. Sus ojos vagaron sobre sus rostros, una sonrisa jugando en las comisuras de su boca,
a pesar de sus esfuerzos por resistir. En ese momento, su mirada cayó sobre ellas. 3 niños colocados juntos en la fila de atrás. 3 rostros idénticos adornados con mechones oscuros y rasgos cautivadores. 3 pares de ojos que él sabía instintivamente. Esos ojos cautivadores. Sus pómulos, una característica sorprendente, heredada de su madre. La línea resuelta de la mandíbula de su padre. El dispositivo se cayó de su agarre, golpeando el suelo con un fuerte estruendo. Alejandro se levantó de repente. Su tez palideció mientras el peso de la comprensión lo golpeaba como un maremoto. No era factible. Sin embargo, era imposible de ignorar. La niña más pequeña al final giró su mirada hacia él, sus ojos llenos de curiosidad y una sensación de facilidad. Ella no lo sabía. ¿Cómo fue capaz de hacer eso? Sin embargo, había un elemento en esa mirada pura que rompió algo esencial dentro de él. «Señor Vidal, ¿está todo bien?» La coordinadora del evento estaba a su lado, su voz teñida de preocupación. Alejandro no tenía palabras. Su mirada se detuvo en los niños. Sus hijos, perdidos en la melodía del coro, seguían sin darse cuenta de los temblores que sacudían los cimientos mismos de su mundo. El trío de jóvenes en la parte trasera. ¡El trío! Finalmente se las arregló. Su voz sonaba desconocida para él. ¿Cuál es su apellido? La coordinadora dirigió su atención a donde él estaba mirando. Las trillizas Vidal, encantadoras pequeñas. Su madre supervisa nuestro programa de educación. ¿Está interesado en conocerlas después del ensayo? Vidal. Su nombre les era conocido. Estos niños, a quienes nunca había sabido que existían, llevaban su nombre. El peso de las implicaciones lo golpeó en oleadas abrumadoras. Sofía estaba esperando cuando se marchó. Sofía había dado la bienvenida al mundo no solo a uno, sino a 3 de sus hijos. Sofía las había criado sola, sin informarle nunca, sin pedirle nunca su ayuda y sin permitirle nunca la oportunidad de cumplir el papel de su padre. La furia, la incredulidad y una abrumadora sensación de remordimiento chocaron dentro de él. Se había distanciado de su matrimonio. Sin embargo, nunca le había dado la espalda a sus hijos. La decisión fue tomada de sus manos. Cuando el ensayo llegó a su fin, Alejandro permaneció inmóvil, con la mirada fija en una mujer que salió por una puerta lateral. ¡Sofía! Su cabello era más corto de lo que recordaba, su figura más delicada. Sin embargo, sus gestos eran inquietantemente reconocibles. Se arrodilló con gracia para interactuar con uno de los niños. Su suave toque mientras ajustaba el cuello de un niño pequeño, irradiando calidez y cuidado. Los niños la rodearon, cada uno parloteando simultáneamente, sus diminutas manos moviéndose expresivamente. Ella absorbió cada palabra, asintiendo pensativamente en cada punto que hicieron. ¡Un hogar! ¡Termínalo sola! Alejandro se deslizó por el suelo del auditorio, sus piernas moviéndose con una gracia instintiva, como si estuviera guiado por una fuerza invisible. Sofía levantó la vista mientras él se acercaba, su rostro transformándose de desconcierto a asombro, instalándose en un estado de conciencia resignada, como si hubiera anticipado este momento todo el tiempo. «Alejandro», declaró, levantándose para enfrentarlo. «Son mías. Esta no es una pregunta». Estaba completamente convencido. El mentón de Sofía se levantó un poco. De hecho, los 3 niños intercambiaron miradas con los adultos, sus rostros reflejando curiosidad, mientras captaban la tensión palpable, aunque sus orígenes les eludieron. «¿Mamá?», preguntó el niño pequeño, su voz temblando. «¿Quién puede ser este?». Sofía hizo una pausa, su mirada fija intensamente en la expresión de Alejandro.
Este es un viejo compañero de mi pasado. No tienen idea, afirmó Alejandro sin rodeos. Las palabras que llevaban tanto culpa como comprensión. No en este momento. Sofía habló con una actitud tranquila. Sin embargo, el ritmo rápido de su pulso era visible en su garganta. Este entorno no es adecuado para tal discusión. Alejandro sintió la necesidad de impugnar, de buscar claridad, de transmitir la tempestad de sentimientos que se desataban dentro de él. Sin embargo, en medio de su asombro, reconoció la validez de sus declaraciones. No presente. No en presencia de 3 niños desprevenidos cuyas vidas estaban al borde de una transformación irreversible. Mañana, declaró, su voz profunda y cargada de emoción. Hablaremos mañana. Sofía asintió con un solo movimiento, su mano naturalmente extendiéndose para acercar a los niños. Mi morada. Son las 10 en punto ahora. Mientras Alejandro se alejaba, sus pensamientos girando con implicaciones y preguntas, captó la voz de uno de los niños, la niña confiada que debe haber sido la mayor, preguntando: «Mamá, ¿por qué ese hombre parecía tan enojado?». Se perdió la respuesta de Sofía. Sin embargo, la pregunta se instaló en su corazón con el peso de un dolor tangible. Para ellas, no era un padre privado de sus derechos, no era una figura que había pasado por alto años de su existencia. Era simplemente una figura desconocida que había mirado a su madre con una intensa ferocidad. Por primera vez desde que dejó su matrimonio, Alejandro Vidal se enfrentó a la profunda realidad de lo que había perdido, lo que había descartado en su búsqueda de una existencia alternativa. Por primera vez se encontró perdido, inseguro de cómo reparar lo que estaba en desorden. El camino hacia la paternidad. Alejandro permaneció durante la noche, envuelto en una niebla de incredulidad y preparación. Canceló reuniones, pasó por alto las llamadas de Valeria y profundizó en una extensa investigación sobre los derechos paternos, el desarrollo infantil y los efectos de los padres ausentes. Por la mañana, su confusión emocional se había solidificado en una determinación resuelta. Estos eran sus hijos. Poseía derechos. Se tejería en el tejido de sus vidas. Se sorprendió por el inesperado encanto de la casa de Sofía. No la humilde vivienda que había anticipado, sino una casa adosada bellamente conservada en una calle arbolada. Las bicicletas de los niños descansaban contra la barandilla del porche. La acera estaba adornada con vibrantes dibujos de tiza. Parecía ser una vivienda llena de calidez y afecto. Ella abrió la puerta de par en par antes de que él tuviera la oportunidad de llamar, su rostro una máscara de cautela. Los niños están disfrutando de su tiempo en el parque con su niñera. Tenemos un par de horas. La sala de estar irradiaba calidez y comodidad, con juguetes dispuestos de manera ordenada en los estantes y obras de arte enmarcadas, sin duda elaboradas por pequeñas manos, adornando las paredes. Una pared estaba completamente adornada con fotos. 3 bebés descansando en cunas de hospital. 3 pequeños chapoteando alegremente en una pequeña piscina. 3 preescolares radiantes de orgullo mientras exhibían sus vibrantes pinturas de dedos. Una vida meticulosamente registrada que él había pasado completamente por alto. ¿Cuándo planeabas compartir eso conmigo?, insistió Alejandro, su tono teñido de furia contenida. Sofía se colocó frente a él, su postura equilibrada pero relajada. Para ser sincera, no estoy segura. No deberías haberme ocultado esto. Tal vez no, admitió, tomándolo por sorpresa. En ese momento, creí que estaba tomando la decisión que mejor les serviría. ¿Es esta la opción más adecuada para ellas? ¿O la más conveniente para ti? La acusación persistió en el aire entre ellos. Los ojos de Sofía brillaron con intensidad. Esto no ha sido fácil, Alejandro. Silencio.
Deberías haberme compartido la noticia cuando descubriste que estabas esperando. ¿Debería yo también? Su voz tenía una intensidad sutil, pero poderosa. Acababas de alejarte de mí por otra persona. Dejaste muy claro que mi presencia no era parte de tu nueva vida. ¿Qué me hace pensar que los abarcaría a ellas? Alejandro se pasó una mano por el cabello, la frustración creciendo dentro de él. Eso fue único. ¿Qué es esto? La decisión es tuya. Sofía inclinó su cuerpo, ansiosa y atenta. Decidiste dejar atrás nuestro matrimonio. Decidí proteger a mis hijos de ser una carga para un padre que no estaba dispuesto a abrazar la vida que trajeron consigo. Nuestros hijos, enmendó instintivamente. De hecho, reconoció ella, en un sentido biológico, son nuestros hijos. Sin embargo, durante 4 años, me han pertenecido en todos los aspectos significativos. He aguantado cada fiebre, cada pesadilla, cada primera palabra y cada rodilla raspada. El impacto de sus palabras penetró más profundamente de lo que había anticipado. Se lo había pasado por alto todo. Su llegada, sus pasos iniciales, sus primeras expresiones. Instantes que nunca podría recuperar. Comparte su historia conmigo, instó por fin, su tono suave a pesar de sus intenciones. Un cambio parpadeó en el rostro de Sofía. Esto, al menos, era una base sólida. Elena tiene el título de la mayor. Solo 2 minutos por delante. Ella se erige como nuestra fuerza guía, resuelta, inflexible y siempre al mando. Luego vino Nicolás. Él es nuestro contemplativo, cuidadoso y perceptivo, poseyendo una memoria que captura cada detalle. Lucía es la más pequeña y la más joven entre ellas. Posee una profunda sensibilidad e intuición, que refleja cualidades que resuenan contigo. Alejandro asimiló esta información con una intensa urgencia, como si fuera la última gota de agua en un desierto reseco. ¿Preguntan por mí? Sofía hizo una pausa. La incertidumbre parpadeó en su mente. Han comenzado a hacerlo. Son conscientes de un padre que reside en un lugar diferente. Son conscientes de que te fuiste antes de su llegada. Carecen de los detalles. ¿Qué les transmitirás ahora? Todavía no estoy segura. Ella se miró a los ojos con inquebrantable firmeza. ¿Qué es lo que buscas, Alejandro? ¿Realmente deseas eso? Porque si crees que puedes simplemente entrar y salir de sus vidas cuando te convenga, o tratarlas como meros accesorios en tu narrativa de éxito, te confrontaré con todas mis fuerzas. La intensidad en su voz era innegable, como una leona que protegía ferozmente a sus crías. Debería haber despertado su ira. En cambio, descubrió un respeto recién descubierto por ella debido a ello. Deseo entenderlas, expresó con sorprendente sinceridad. Deseo que entiendan quién soy realmente. ¿De qué manera? El padre que entra inesperadamente en sus vidas. El individuo que se apartó de su madre. ¿Cómo podemos transmitir eso a 3 niños de 4 años de una manera que proteja su bienestar? Alejandro pasó por alto los intrincados desafíos involucrados. En su reino profesional, los desafíos tenían resoluciones. Las discusiones fueron guiadas por objetivos específicos. Esto era un reino aún por explorar. Comenzamos a un ritmo pausado, propuso, la estrategia tomando forma mientras articulaba sus pensamientos. Se me presenta como un compañero. Encuentran facilidad en mi presencia. Cuando llegue el momento, les revelamos la verdad. Sofía lo observó atentamente, buscando un indicio de emoción en su rostro. ¿Qué pasa si te rechazan? ¿Qué pasa si se sienten molestas? ¿Deberían requerir algo de tiempo? ¿Tu sentido de ti mismo soportará eso? La pregunta golpeó con más fuerza de lo que probablemente pretendía.
¿Podría su sentido de sí mismo soportar el aguijón del rechazo de su propia descendencia? ¿Podría poseer la paciencia para cultivar su confianza en lugar de insistir en ella? No estoy seguro, confesó. Sin embargo, estoy ansioso por intentarlo. Había una cualidad en su sinceridad que parecía resonar con ella. Sofía dejó escapar un suspiro, sintiendo que la opresión en sus hombros comenzaba a levantarse. Una sola reunión. En este santuario encuentran comodidad y seguridad. Observaremos los acontecimientos que se desarrollen. No hay garantías más allá de este punto. No cumplió con sus deseos. Se quedó corto de las expectativas. Sin embargo, marcó el comienzo. ¿Cuándo será? Este fin de semana. Un sábado por la mañana. Tienden a estar en su momento más vibrante durante las horas de la mañana. Alejandro asintió, el peso de su acuerdo cayendo sobre él en ese momento. Estaba listo para encontrarse con sus hijos, no en el papel de su padre, sino como una figura desconocida que no tenían motivos para considerar. «Hay algo más que debes saber», agregó Sofía. «Un asunto importante». Alejandro se preparó, contemplando qué otra visión transformadora podría surgir después de todo lo que ya había descubierto. Siempre han estado sin una figura paterna en sus vidas. No hubo parejas románticas, ni tampoco hubo figuras masculinas en mi vida que trascendieran los roles de amigos o educadores. Te aventurarás en reinos desconocidos para ellas. Ella dudó. Por favor, asegúrate de cumplir con sus expectativas, Alejandro. Nunca antes se han encontrado con un dolor tan profundo. La carga del deber lo envolvió, tangible y pesada. En el reino del comercio, los contratiempos significaban declive monetario, imagen empañada y conocimientos adquiridos. En este contexto, el fracaso significaba el potencial de que algo mucho más valioso se rompiera. Mientras partía de la residencia de Sofía ese día, Alejandro sintió una profunda transformación dentro de sí mismo. El individuo que había subido esos escalones 3 horas antes, lleno de ira, un sentido de derecho y una confianza inquebrantable en sus derechos, ya no era la misma persona que los descendió ahora. Entró, insistiendo en ser reconocido como padre. Partió con una profunda comprensión de que la paternidad era un privilegio que debía esforzarse por alcanzar. El persistente zumbido de su teléfono resonó en su bolsillo. Una vez más, es Valeria. La junta, su ayudante, las incesantes expectativas del imperio que había creado. Después de muchos años, Alejandro finalmente permitió que el teléfono sonara sin respuesta. Ahora había asuntos más significativos que contemplar. 3 puntos significativos adicionales. Los días previos al sábado parecían alargarse sin fin. Alejandro notó que su atención se desviaba durante las reuniones. Sus pensamientos deambulaban hacia preguntas inexploradas. ¿Les gustaban los deportes? ¿Había alguna alergia presente? ¿Le temían a la oscuridad? ¿Qué les trajo alegría? ¿Qué causó sus lágrimas? El jueves, se encontró en una tienda de juguetes, mirando los estantes llenos de juegos y animales de peluche, completamente perplejo. ¿Qué disfrutan incluso los niños de 4 años? ¿Es apropiado que traiga regalos a esta reunión inicial? ¿O podría parecer una forma de soborno? Se fue sin nada, sintiéndose aún más perdido que cuando había llegado. El viernes por la noche, se encontró en su espacioso armario, examinando las filas perfectamente arregladas de trajes, a medida y ropa casual de alta gama, su frustración aumentando. Todo se sintió mal acerca de conocer a sus hijos por primera vez. Excesivamente formal, demasiado rígido y bastante desalentador. Finalmente eligió jeans y una sencilla camisa de botones, atuendo que rara vez se puso, pero que podría ayudarlo a parecer más acogedor.
menos como la figura desconocida en la que se había convertido. Al amanecer del sábado por la mañana, Alejandro se sentó en su coche aparcado fuera de la casa adosada de Sofía. 20 minutos completos antes de lo previsto. Su corazón se aceleró con una ansiedad familiar que recordaba a los nervios que experimentó durante su primera gran presentación de inversionistas hace más de una década. Las apuestas estaban innegablemente elevadas en ese momento. Se habían vuelto inmensurables en este momento. Exactamente a las 10 en punto, subió los escalones y presionó el timbre, sintiendo la trepidación de un hombre posado al borde de un abismo desconocido. La puerta se abrió para revelar a Sofía, vestida casualmente con su atuendo de fin de semana, su rostro un estudio de cuidadosa neutralidad. «Están en la sala de juegos», comentó. «Mencioné que mi viejo amigo vendrá y tiene muchas ganas de conocerlas». Alejandro asintió, con las palabras atrapadas en la constricción de su garganta. Ella lo guió por la casa a una habitación luminosa en la parte trasera, donde 3 pequeños estaban ocupados construyendo lo que parecía ser una enorme torre de bloques. «Elena, Nicolás, Lucía», llamó Sofía suavemente. «Este es mi compañero, Alejandro». 3 rostros idénticos se enfrentaron a él. 3 pares de ojos, reflejando los suyos, observándolo con una mezcla de curiosidad, precaución y apertura. En ese instante, se produjo una transformación en el mundo de Alejandro, reorganizando todo lo que creía entender sobre sí mismo, su existencia y la esencia de lo que realmente importaba. Estos se habían transformado en realidades tangibles. No eran derechos que podían ser reclamados o negociados. Eran aspectos genuinos, vibrantes e integrales de su ser, que habían prosperado en el mundo sin que él lo supiera. Y ahora que los había presenciado, ahora que se encontró en medio de ellas, entendió con inquebrantable claridad que todo cambiaría a partir de este momento. La reunión inicial fue sencilla pero profundamente significativa. Alejandro se encontró en el suelo de la sala de estar de Sofía, construyendo torpemente torres de bloques junto a 3 niños que ignoraban felizmente su conexión con él. «¿Tú también creas cosas?», preguntó Elena directamente. «Yo creo negocios», respondió Alejandro. «Como una unidad cohesiva». Elena asintió, contenta con esta aclaración. A medida que avanzaba la tarde, Alejandro asimiló con entusiasmo cada matiz, la capacidad innata de Elena para liderar, el examen meticuloso de Nicolás, la conciencia suave de Lucía. Reconoció un reflejo de sí mismo dentro de ellas. Sin embargo, también percibió el impacto de Sofía en su calidez e inquisitividad. «¿Volverás?», preguntó Lucía mientras se preparaba para partir, su pequeña mano encontrando su camino en la suya. «Me encantaría», respondió, mirando a Sofía para su aprobación. Ella sugirió tentativamente: «Podríamos repetir esto el próximo fin de semana. Tal vez el parque, siempre que el clima coopere». Mientras Alejandro conducía a casa, sintió un cambio en sus prioridades. Las llamadas y mensajes urgentes del trabajo, de Valeria, de repente se sintieron menos significativos. Después de muchos años, se encontró reflexionando sobre la vida que había construido. En casa, Valeria esperaba con una impaciencia a fuego lento que era difícil de ignorar. «¿A dónde has deambulado?», mencionó, de manera bastante insuficiente, que tenía algunos asuntos personales que abordar. «¿No es esto sobre la mujer de la gala?», la que presenta a las trillizas, confesó. «Ella era mi ex esposa. Los niños me pertenecían. Niños de los que no tenía conocimiento hasta hace solo una semana». La expresión de Valeria se transformó de sorpresa a una evaluación medida. «Esto no necesita alterar nada. Contrata a un abogado experto, organiza la visitación y asegúrate de que se pague la manutención de los hijos. Es un desafío, no un desastre. No es tan sencillo como eso,
murmuró suavemente. Me niego a ser simplemente un padre de fin de semana que solo proporciona apoyo financiero. Son dignos de mucho más. Mientras Alejandro miraba el rostro sorprendentemente hermoso de Valeria, llegó a una sorprendente comprensión. La vida que habían elaborado juntos ahora parecía vacía, especialmente cuando se yuxtaponía con las pocas horas que había pasado en la humilde morada de Sofía, rodeado de 3 niños que llevaban su semejanza. Todavía estoy buscando las respuestas, admitió con franqueza. Sin embargo, entiendo que volver al pasado no es una opción. A medida que pasaba el tiempo, Alejandro se estableció como una figura familiar en la vida de los niños. Cada visita desveló nuevas ideas, la audaz emoción de Elena, el enfoque analítico de Nicolás, la suave intuición de Lucía. Cada despedida se hizo cada vez más difícil. Su vida profesional tomó una recesión. Los miembros de la Junta observaron su falta de concentración, su ausencia abrupta los fines de semana. Valeria observó su transformación con una mirada distante y analítica. Un domingo por la mañana en el parque, mientras Alejandro empujaba a Elena en los columpios, Lucía planteó una pregunta inocente que cambió la atmósfera. ¿Qué hacen los papás? La pregunta persistió, suspendida en la atmósfera. Alejandro hizo una pausa, agarrando las cadenas del columpio con fuerza, su mirada fija en la de Sofía, desde el otro lado del patio de recreo. Un cambio parpadeó en su rostro, un reconocimiento de que había llegado el momento. Se acercó y se arrodilló junto a Lucía. Los padres participan en una variedad de actividades, nutren a sus hijos, participan en juegos y los bañan con amor y afecto. Similar al padre de Chen, Nicolás asintió. Repara artículos y narra cuentos con entonaciones divertidas. La mirada de Sofía se fijó en la de Alejandro, una comprensión tácita fluyendo entre ellos. Ella asintió sutilmente. «Elena, ¿podrías pausar tu balanceo por un momento?», preguntó Sofía suavemente. «Debemos discutir algo significativo con ustedes 3». Los niños se reunieron, sus rostros iluminados con curiosidad. Alejandro se arrodilló junto a Sofía, el corazón acelerado. «Recuerden nuestras conversaciones sobre su padre», comenzó Sofía, «con respecto a su residencia en un lugar diferente. A veces, la existencia puede ser bastante intrincada. Alejandro es más que un amigo para mí. Él es, de hecho, su padre». 3 pares de ojos idénticos se fijaron en él, sus expresiones una mezcla de confusión e incredulidad. «Pero dijiste que papá no estaba aquí», desafió Elena a Sofía. Sofía confirmó que no lo estaba. Antes de su llegada, Alejandro y yo ya habíamos tomado caminos separados. Él no sabía de su existencia hasta que las vio durante la práctica del coro. Nicolás estudió el rostro de Alejandro y mentó. «Por eso te pareces a nosotras. Lucía posee tu mirada. Si eres nuestro padre, ¿por qué no te quedas con nosotras?», insistió Elena. Su pregunta lo golpeó con una fuerza inesperada. Alejandro miró a Sofía, su rostro delatando una sensación de urgencia. «Antes de que llegaran a este mundo, su padre y yo tomamos algunas decisiones», dijo Sofía suavemente. «Hemos elegido terminar nuestro matrimonio. Sin embargo, eso no implica que no pueda desempeñar un papel en sus vidas en este momento». «¿Te gustaría asumir el papel de nuestro padre?», preguntó Lucía suavemente, su pequeño rostro reflejando una expresión solemne. Alejandro sintió el inminente oleaje de lágrimas. «Por encima de todo», murmuró. Los niños absorbieron esta revelación a su manera única. Elena mantuvo una distancia cautelosa, insistiendo en la evidencia y la claridad. Nicolás observó atentamente, planteando preguntas reflexivas sobre qué alteraciones podrían ocurrir. Para asombro de todos, Lucía tomó sin esfuerzo la mano de Alejandro
y la estrechó suavemente. «Siempre supe que teníamos un papá en alguna parte», dijo, su voz llevando la inocente certeza de la juventud. Mientras caminaban de regreso a los coches, Sofía rozó suavemente sus dedos contra el brazo de Alejandro. «Este es solo el comienzo», advirtió. «Pueden surgir preguntas, lo que lleva a la confusión y tal vez incluso a la ira. Requieren algo de tiempo. El tiempo está de mi lado», aseguró Alejandro. «Estoy aquí para quedarme». Mientras navegaba por el camino a casa esa noche, su teléfono sonó con una llamada entrante. Valeria. Permitió que se deslizara al correo de voz. Sus prioridades habían cambiado para siempre. El camino que había seleccionado ya no era el camino que deseaba. El nuevo horizonte. En solo medio año, la vida de Alejandro Vidal sufrió una transformación total. El ático, con sus impresionantes paredes de cristal, había encontrado un nuevo dueño, mientras que la gran mansión esperaba su próximo capítulo en el mercado. Residía en una acogedora morada, completa con un patio trasero ideal para 3 niños animados. Sus paredes exhibían dibujos de crayones en lugar de obras de arte de alto precio. Sus fines de semana se centraron en partidos de fútbol y exhibiciones de ciencias en lugar de eventos de caridad. El trío dedicó todos los miércoles por la noche y fines de semana alternos a estar con él. Un horario que se desarrolló orgánicamente a medida que la confianza se profundizaba. Su residencia contó con 3 dormitorios cuidadosamente adornados, cada uno exhibiendo el carácter único de su habitante. El vibrante azul de Elena está adornado con mapas celestiales en el techo. El espacio de Nicolás está adornado con estanterías para acomodar su creciente colección. El suave verde de Lucía está adornado con luces de hadas centelleantes que cubren las ventanas. Hoy fue una ocasión notable, marcando su 5º cumpleaños. Alejandro apareció en la casa de Sofía antes de tiempo, con los brazos repletos de regalos cuidadosamente seleccionados y un pastel de su querida panadería. «¡Padre!». Lucía fue la primera en verlo mientras se apresuraba a la puerta con su vestido de fiesta. Las palabras continuaron despertando sentimientos profundos dentro de él cada vez que resonaban en sus oídos. Nicolás se adelantó, su ojo agudo para el detalle evidente como siempre. «¿Tienes pastel de chocolate?». «Con un relleno de frambuesa». «¿Cómo pediste?», confirmó Alejandro. Elena saltó por las escaleras, su capa de superhéroe ondeando dramáticamente sobre su vestido. «¿Has traído el kit de ciencia? ¿El que presenta experimentos genuinos? He traído precisamente lo que cada uno de ustedes solicitó», aseguró. «Exactamente eso. Nada más. Nada menos». Sofía estaba en la entrada de la cocina, sus manos secándose en una toalla. «Has llegado antes de lo previsto». Sugirió que podía ayudar con la configuración. Hubo un suave cambio en su expresión. A lo largo de los meses de coparentalidad, su dinámica se transformó de una tensa cortesía a un sincero respeto, y últimamente había florecido en lo que se asemejaba a una verdadera amistad. El patio trasero era un espectáculo vibrante, adornado con coloridos globos y banderines ondeantes. Los amigos de la escuela estaban en camino. Sin embargo, por el momento, eran solo ellos 5, un arreglo familiar que nadie había esperado, pero que estaba empezando a sentirse inesperadamente apropiado. Mientras Alejandro tarareaba meticulosamente las decoraciones, de acuerdo con las instrucciones detalladas de Elena, notó que Sofía lo observaba, su expresión contemplativa. «¿Disculpa?», preguntó. Ella reflexionó sobre los cambios significativos que han ocurrido. «Hace un año, tu presencia les era completamente desconocida. Hace un año, yo no sabía de su existencia», respondió. «O de lo desprovisto de significado que se sentía mi existencia en su ausencia». La celebración estalló en un delicioso torbellino,
lleno de risas, actividades lúdicas, regalos y niños zumbando con azúcar y entusiasmo. En medio de todo, Alejandro no pudo evitar observar a Sofía. Su actitud tranquila con exuberantes niños de 5 años, su seguridad constante, su risa genuina ante sus travesuras juguetonas. Cuando el invitado final hizo su salida y las trillizas sucumbieron a su fatiga inducida por el azúcar, Alejandro y Sofía se instalaron en los escalones del porche, asimilando los restos de las festividades de la noche. «Parecen contentas», murmuró Sofía suavemente. «Has logrado eso. Has mejorado su existencia significativamente». Confesó que habían correspondido de la misma manera. Creí que lo poseía todo en el pasado. No poseía nada de importancia. Sofía lo observó mientras la luz comenzaba a atenuarse. «Realmente te has transformado. Confío en que será para mejor. Absolutamente para mejor». La quietud que los envolvió fue relajante, un marcado contraste con las confrontaciones cargadas de sus encuentros iniciales. «He estado reflexionando», comentó Alejandro pensativamente. «Los pequeños están a punto de embarcarse en su viaje de jardín de infantes. Ganarás tiempo adicional para actividades personales y crecimiento profesional». Ella asintió. La anticipación colgando en el aire. La fundación educativa que establecí está en busca de un director. Una persona con una profunda comprensión del desarrollo curricular, que posea una experiencia genuina en el aula y un compromiso para crear un cambio significativo. Se tomó un momento para reunir sus pensamientos. «Alguien parecido a ti». Los ojos de Sofía se agrandaron de sorpresa. «¿Me estás ofreciendo una oportunidad de trabajo?». Dejó claro que estaba proponiendo una posibilidad. «La fundación opera independientemente de mi empresa. Tus informes irían a la junta, no a mí. Tú serías la que crearía el programa». Ella consideró esto con su expresión, inmersa en sus pensamientos. Después de un momento de contemplación, finalmente respondió: «Lo pensaré. Ha pasado bastante tiempo desde que consideré caminos más allá de la consultoría. Serías increíble», comentó con una sinceridad directa. La celebración marcó otro momento significativo. Elena finalmente lo había abrazado por completo. A medida que la reunión comenzó a desvanecerse, se acercó a él con una inusual sensación de incertidumbre. «Padre». Las frases se mantuvieron frescas mientras escapaban de su boca. «¿Puedo hacerte una pregunta?». Él había prometido hacer cualquier cosa. «¿Qué te hizo decidir dejar a mamá?». Antes de nuestra existencia, la pregunta que había estado temiendo, presentada con la curiosidad, sin filtrar de un niño. Miró a Sofía, quien asintió sutilmente, dándole el visto bueno para revelar una faceta de su realidad. Le confesó a Elena: «Cometí un error. Creo que otros aspectos tenían mayor importancia, como el éxito y la importancia del dinero. Reconozco mi error. Sin embargo, regresaste», comentó ella contemplando esto. «Una vez que supe de ustedes tres», lo verificó. «Esa elección resultó ser la más gratificante que he hecho». Ella había reflexionado profundamente sobre esto antes de declarar: «No dejes que eso vuelva a suceder», y volviendo su atención a su pastel. En la serena quietud después de las festividades, Alejandro se encontró al lado de Sofía, envuelto en una tranquilidad que lo eludió durante sus años de logros corporativos. De repente comentó que nunca había expresado su gratitud. ¿Con qué propósito? Por nutrirlas a solas durante 4 años, por ejecutar una tarea tan notable, por permitirme volver a entrar en tu vida, a pesar de las muchas razones que tenías para mantenerme fuera». Sofía sonrió. Su expresión irradiaba auténtica calidez. Es esencial para ellas entender quién es su padre, particularmente cuando se reveló que era bastante talentoso. Un leve sonido desde la entrada atrajo su mirada. Lucía permanecía en pijama, sosteniendo firmemente a su querido conejo de peluche. «No puedo dormir», declaró. «Demasiado pastel». Mientras Sofía comenzaba a ponerse de pie, Alejandro extendió la mano y colocó ligeramente una mano en su brazo. «Puedo encargarme de esto.
¿Es aceptable? Ella asintió, volviendo a sentarse en el escalón. Alejandro levantó a Lucía sin esfuerzo, su pequeño cuerpo sintiéndose como una segunda naturaleza para él. ¿Qué piensas de un cuento? Un cuento de una princesa que también es una científica brillante, con un dragón que a menudo es mal juzgado, preguntó ella en tono soñoliento. Sin duda, consintió, levantándola en sus brazos. A través de la puerta abierta, Sofía observó a Alejandro mientras se hundía cómodamente en la silla de lectura de los niños, con Lucía acurrucada con confianza contra él. Su voz bailaba en el aire, tejiendo un tapiz de narración animada que se había convertido en su sello distintivo, elaborando reinos donde las princesas se embarcaban en experimentos y los dragones anhelaban compañía. Nicolás y Elena, atraídos por el encanto de la historia en desarrollo, salieron de sus habitaciones y se acurrucaron en la silla junto a su hermana, los tres perfectamente envueltos en el abrazo de los brazos de su padre. En ese instante, observando al hombre que una vez la dejó ahora acunando a sus hijos con tierno afecto, Sofía sintió que los restos finales de su furia pasada se desvanecían. El viaje que los llevó a este punto estuvo lleno de dificultades, complejidades y un tapiz de errores y falta de comunicación. Sin embargo, al presenciar a Alejandro con sus hijos, observando al padre en el que se había transformado, el hombre en el que se había convertido, no encontró motivos para lamentar el camino tomado. A veces, los caminos más sinuosos te llevan precisamente a tu destino. Con el cuento terminado y 3 niños somnolientos instalados en sus camas, Alejandro regresó al porche donde Sofía lo esperaba pacientemente. Se había producido una transformación en su relación, una comprensión emergente, un futuro potencial que ninguno había previsto. «Se han quedado dormidas», murmuró suavemente, volviendo a tomar su lugar a su lado. Ella notó tu habilidad en esa área. La calma envolvió a la noche. «Tuve una instructora notable». Él le sonrió, la expresión iluminando sus ojos de una manera que nunca lo había hecho durante su matrimonio. La noche los envolvió en un acogedor abrazo, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo que se profundizaba. Ninguno se sintió impulsado a romper la quietud con el habla. Habría momentos para el diálogo, para las oportunidades, para lo que pudiera desarrollarse en este segundo capítulo imprevisto. Por el momento, era suficiente compartir la quietud en los escalones del porche de una casa llena de pequeños dormidos. 3 individuos extraordinarios que transformaron todo, que trajeron a un padre de vuelta de maneras que nunca había anticipado, que revelaron a un hombre próspero la esencia genuina de la riqueza.